vamos a entrar a el segmento que analizamos la parte de tecnología, de redes sociales, de estas cosas que están pasando ahora con el tema de el interés de controlar las redes sociales y los medios electrónicos, y para eso tenemos aquí a nuestro experto Sandy Sabiñón. Así es, muchísimas gracias Alberto y gracias a todas las personas que sintonizan Alternativa TV. Encantado de estar aquí. Precisamente hoy vamos a hablar de esta intención del gobierno y en sentido general, porque analizamos la semana pasada la ley Mordaza que se intenta implementar desde el Congreso a través de un proyecto de ley de la senadora de Bauruco. Ya pasó a la Cámara de Diputados y ayer el gobierno ha hecho público a través de un decreto la creación de una comisión para evaluar y elaborar un borrón para un proyecto de ley que pueda regular los medios de comunicación, la difusión del pensamiento y la libre expresión. En esta comisión hay destacados periodistas, entre ellos Uchi Lora, el director del Listín Diario, Fran Hull, el director de este prestigioso periódico El Nuevo Diario, Percio Maldonado, entre otras figuras destacadas de los medios de comunicación y abogados como Nancy Rodríguez, un gran constitucionalista. Sin embargo, me parece que en la comisión hace falta una persona que sea referencia en temas de comunicación digital, porque las personas que están ahí ciertamente son figuras de la comunicación que tienen un conocimiento amplio del tema de la libertad de expresión, pero el punto neurálgico de la regulación hoy en día no son ni siquiera los medios tradicionales, porque con los medios tradicionales son menos los problemas. El campo de la comunicación digital es el problema en sentido general, que es un campo de la expresión individual, del pensamiento individual, porque ahí las personas en las redes sociales inmediatamente hacen un comentario que puedan lacerar la imagen pública o la imagen de cualquier persona de la sociedad civil. Está utilizando una herramienta en función de su individualidad como red social. Porque todo el que tiene una red social tiene un medio de comunicación. Si yo tengo un Instagram, si yo tengo un Twitter, tengo un medio de comunicación no quizás igual que un medio tradicional como el Nuevo Diario. Cuando digo tradicional me refiero al concepto de periodista, ¿no? De periodístico, que viene de peridiosidad. Aunque ya el concepto está un poco también, está caducando, porque la comunicación hoy en día es constante, es al momento, es al instante. Ese concepto de peridiosidad ya está perimiendo, valga la redundancia. De manera que evidentemente hay una intención del gobierno de regular la libertad de expresión, la difusión del pensamiento, y se ha manifestado ya, como dije en el introito de mi participación, con la presentación de este proyecto de ley de la senadora de Bauruco, que ha presentado en la Cámara del Senado el proyecto de ley Mordaza, que ha sido bastante criticado y muy rechazado por la sociedad civil, y ahora el gobierno muestra sus intenciones desde la cabeza, desde el Palacio Presidencial, al emitir este decreto y establecer esta comisión para que realice un borrón en 90 días. Y yo quiero dar, Alberto, algunos puntos, establecer algunos puntos por los cuales yo creo que el gobierno, en dado caso de que profundice y se sumerja en todo este desarrollo de este nuevo proyecto de ley para modificar la ley ya vigente, que es la 6132, que es una ley antiquísima, la ley de difusión del pensamiento y libertad de expresión, que ciertamente es una ley bastante antigua. No menos cierto es que también tiene un ámbito de regulación, y además usted mismo dijo ayer aquí también que hay otras herramientas jurídicas que también establecen una sanción al tema de la laceración de la imagen pública y la imagen Y personal. está la ley de delitos electrónicos. Exactamente, también el Código Penal tiene un capítulo al respecto, y en el caso de la comunicación, los periodistas, los locutores, la Comisión de Espectáculos Públicos también tiene un ámbito regulatorio para sancionar a las personas que desde un medio de comunicación, como periodista o como comunicador, repito, laceren la imagen pública. Yo quiero
decir, hay un elemento jurídico que se está utilizando en Japón y en China que me parece bastante interesante y quisiera comentarlo con todos ustedes porque entiendo que ese es uno de los caminos que estas personas, que el gobierno y las personas que están en la comisión elegidas para desarrollar este proyecto de ley, creo que ese es el camino que deben recorrer. No simplemente hacer un abordaje del tema de la libertad de expresión a través de los medios tradicionales, porque la ciudadanía evidentemente lo está recibiendo como una intención de censurar. Y yo creo que aquí el problema, no, el punto neurálgico no es censurar, no es censurar. Por ejemplo, en Japón hay un proyecto que se llama un proyecto de ley, que ya es ley de hecho, es una ley y tiene un reglamento, tiene un proceso, un protocolo que se llama seguridad cultural. ¿En qué consiste la seguridad cultural? Por ejemplo, si yo tengo un accidente y de momento muero, ningún periódico en Japón puede publicar una imagen de mi cuerpo asesinado o muerto en ningún medio ni en las redes sociales porque lo sancionan. Eso se llama seguridad cultural. Es una ley que protege la identidad nacional del país y todo lo que se publique en términos que pueda afectar la imagen de ese país, ellos lo sancionan. Y hay un ejemplo bien práctico que pasó con un youtuber hace ya 3 años, es uno de los youtubers más famosos, se llama Logan Paul, que fue a Japón y está grabando sus videos en YouTube, fue a un carnaval de anime que hacen en Japón, de muñecos animados y eso. Y en Japón hay un lugar que se llama el Bosque de los Suicidios. Ustedes saben que China y Japón tienen la tasa de suicidio en jóvenes más altas. Son los países con la tasa de suicidio más altas. Y entra con un grupo de amigos a grabar al Bosque de los Suicidios y de repente, sin intención, la cámara se encuentra con un niño que está suicidándose en un árbol. Y él empieza a burlarse de eso. En vez de llamar la atención, llamar a alguna autoridad o viceversa, él empieza a burlarse de esa situación y publican el video a YouTube. YouTube no sanciona al joven. Quizás en ese momento, de hecho, eso cambió todas las reglas de juego en la plataforma de YouTube. YouTube no sanciona porque no tenía en ese momento las herramientas necesarias para poder sancionar a ese joven, ni los mecanismos. ¿Qué hace Japón a través de su ley seguridad cultural? Establece un comunicado a la plataforma Google y Google se ve en la obligación de tener que retirar el video. Y ahí viene la nueva configuración de YouTube del baneo de las 3 sanciones y establecen nuevas reglas que si por alguna razón te eliminan un video porque incumple o infringe la ley de algún país o de las plataformas digitales, entonces te dan 3 oportunidades y si superas esas 3 no puedes volver a tener un canal de YouTube con tu identidad. Ese es un ejemplo de lo que pasó en Japón con el tema de la seguridad cultural. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo a este programa? Señores, aquí no es solamente el tema de la censura. Y si no vamos a la censura, hay que censurar a los medios de comunicación, dígase redes sociales, medios tradicionales, que publican la imagen de una persona que le daña la moral. Una persona que está muerta, lo matan 2 veces. Lo matan 2 veces. Aquí día a día se incumple los reglamentos y los protocolos de los medios digitales y se viola la moral de las personas cuando a ti te publican en un medio periodístico, ya sea digital o de impresión física, una persona que ha sido asesinada en un accidente de tránsito, que tuvo un accidente o que está muerta. Y yo creo que ese es uno de los puntos neurálgicos que esta comisión debe abordar y que el gobierno debe abordar, porque no es solamente que afecta a las familias de esa persona, si te publican en un periódico ya desnudo, tirado en la calle o muerto, no solamente a la familia, es que también está afectando la identidad de la nación, la identidad pública de la nación, porque esas imágenes... Más que la identidad, digamos la imagen. La imagen pública, correctamente, la imagen pública de la nación, como concepto de marca país, no, porque un periódico digital se ve en el mundo entero. De manera que ese es un punto neurálgico importante. Otro punto que quiero destacar que puede ser
un elemento importante a tomar en cuenta a la hora de la regulación, que ojo, yo estoy de acuerdo con la regulación desde el punto de vista que la regulación debe de tener un fundamento ético y moral, pero no un enfoque de regulación para asesorar y proteger a las figuras públicas, porque es cierto que la ley 6132 de libertad de expresión y difusión del pensamiento no aborda, lógico pensar, porque es antiquísima, del 62, no aborda un abordaje, valga la redundancia, de los medios de comunicación modernos, que son los medios digitales, dígase las redes sociales. De manera que es necesario. De hecho, ya en Europa se inició hace unos años el proceso, se realizó el reglamento de protección de datos. ¿En qué consiste el reglamento de protección de datos? Que es otro de los puntos que creo que debe tomarse en cuenta a la hora de la regulación de una ley de libertad de expresión, es el tema del derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido, en términos prácticos, es el derecho que tiene cualquier persona de reclamar en un medio digital y en un medio tradicional de impresión física que retiren una imagen o una información que lacere su imagen. Ese reglamento ya todos los países de la Unión Europea están suscritos, y es decir que si mañana en alternativa Alberto dice algo que lacera mi imagen y habla de una condena o de un hecho ilícito que ya yo cometí, pero cumplí una condena, bueno, pues a través del derecho al olvido y el concepto del derecho al olvido y el reglamento de protección de datos, yo puedo solicitar a través de Google que esa información sea retirada de ese portal. Es un derecho que me da ese reglamento de protección de la imagen, se llama el reglamento de protección de datos, que la República Dominicana no forma parte, solamente forma parte los países de la Unión Europea, y yo creo que ese es un punto también focal que la nueva ley, en caso de que se lleve a cabo esta regulación, pueda tocar el tema del derecho al olvido, porque hay personas que todavía se les sigue dañando su imagen a través de los periódicos y de los medios, con cosas que ya fueron condenadas, con hechos que ya fueron condenados. Entonces, si yo fui condenado y cumplí mi condena, ¿por qué tú sigues diciendo que yo soy un ladrón o soy un corrupto? No sé, cualquier hecho ilícito que yo pueda cometer. Entonces yo tengo derecho a que esa imagen pueda ser rectificada, modificada o retirada en dado caso de que esté estableciendo algo que no es, que sea mentira.